Bueno, entonces, hemos visto oculomotores, ¿sí? Vamos a ver trigémino, facial, glosofaringio, neumogástrico, espinal y poroso mayor, así vamos terminando con esto. Bueno, trigémino, hemos visto origen real, hemos visto origen aparente, bien. Como gran tronco, el trigémino tiene un gran tronco sensitivo, que es el que, bueno, en realidad se origina del ganglio de Gasser, sabemos nosotros que, bueno, llega al ganglio de Gasser, y una pequeña rama que son motoras, que van a acompañar al nervio mandibular sin hacer sinapsis del ganglio de Gasser. Entonces, desde la protuberancia, el trigémino llega al ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser está ubicado, es un gran ganglio ubicado en la cara anterosuperior del peñasco, bien, en una depresión llamada fosita del ganglio de Gasser, donde esta fosita tiene un techo de duramadre, y eso se llama cavum de Meckel. Bien, el cavum quiere decir cavidad, bien, es una pequeña cavidad formada por techo de duramadre, piso de hueso, y adentro está el ganglio de Gasser. Del ganglio salen sus tres ramas terminales: nervio oftálmico de Willis, nervio maxilar superior, nervio mandibular o maxilar inferior. Las dos primeras ramitas, el nervio oftálmico, que es una rama muy cortita como oftálmico, y el nervio maxilar, van a dar primero una rama colateral llamada nervio meningio. El nervio meningio es el que da inervación a la duramadre, inervación termoalgésica. Cuando a vos te duele la cabeza, son gracias a estas ramas meningias. Bien. Bueno, el oftálmico es una rama junto con el maxilar superior exclusivamente sensitivas, ya que las fibras motoras acompañan al nervio mandibular y no a los otros dos. Entonces, el nervio oftálmico de Willis va a ingresar en su primer trayecto en la cara lateral del techo del seno cavernoso. Y ahí se divide en sus tres ramas terminales: nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasal. Como nervio frontal, nasal y lagrimal del techo del seno cavernoso, bien, ahora ingresan a la hendidura esfenoidal para ingresar adentro de la órbita. Y la hendidura esfenoidal, el nervio nasal entra por dentro del anillo de Zinc, el lagrimal y el frontal entran por fuera del anillo de Zinc. El nervio frontal es un nervio que va pegado al techo de la cavidad orbitaria por arriba del elevador del párpado superior y sale de la cavidad orbitaria por la escotadura supraorbitaria, que a veces es una escotadura y a veces es un agujero supraorbitario, y da inervación sensitiva a toda la piel de la región frontal hasta el vértice del cráneo. Eso es el nervio frontal. El nervio lagrimal es la rama más lateral de todas, va surcando el ángulo superoexterno de la órbita hasta la glándula lagrimal. Como nervio lagrimal solito, da inervación sensitiva a la piel del párpado superior. Pero al nervio lagrimal llega una rama anastomótica que viene del nervio maxilar superior, que se llama nervio anastomótico orbitario. Esta rama anastomótica es la que trae la inervación secretoria del núcleo lácrimo-muco-nasal a través del ganglio esfenopalatino, que está en el trasfondo de la fosa maxilar, y a través de esta rama anastomótica el nervio lagrimal da inervación secretoria a la glándula lagrimal. Si yo dejo al nervio lagrimal solito es sensitivo, pero a través de esa anastomosis llega la información secretoria del núcleo lácrimo-muco-nasal. Bien, y por último tengo el nervio nasal. Este es uno de los más, es un poquito más complejo. El nervio nasal va a dar los ramos etmoidales anterior y posterior. Estos nervios etmoidales se introducen a la fosa nasal a través de los conductos etmoidales y dan inervación sensitiva, termoalgésica y táctil a las fosas nasales. Da los nervios ciliares cortos posteriores. Estos ciliares cortos son los nervios que van a inervar cuerpo ciliar y el iris, y me van a dar inervación termoalgésica de dentro del ojo. Cuando duele el globo ocular, duele gracias a estas ramas. Y después da ramas postganglionares que salen del ganglio oftálmico de Willis, ganglio oftálmico, para dar inervación de tipo parasimpática, fotomotora, para el constrictor de la pupila y al músculo de la acomodación del iris. Las preganglionares las trae el tercer par, motor ocular común, las postganglionares las lleva el nervio nasal. El nervio nasal termina en el ángulo interno de la órbita, saliendo por el ángulo interno, y da inervación sensitiva
a la piel de la región interciliar, a la piel del dorso y punta de la nariz. ¿Bien? Todo eso es el nervio oftálmico de Willis a través de sus 3 ramas terminales. Listo, hasta acá. Son todas sensitivas, obviamente. Vamos al nervio maxilar. El nervio maxilar, antes de salir del cráneo, da el nervio meningio, se introduce en el conducto redondo mayor y cuando sale, sale al trasfondo de la fosa pterigomaxilar. En el trasfondo de la fosa, que es el verdadero hilio de entrada a las cavidades de la cara, va a dar 2 ramas importantes. Una es el nervio infraorbitario. El infraorbitario se introduce a la cavidad orbitaria por la hendidura esfenomaxilar y atraviesa el canal infraorbitario, el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. En el trasfondo da el nervio dentario posterior, que atraviesa la tuberosidad del maxilar y se distribuye por las raíces dentarias de los molares, primero, segundo y tercer molar. En el canal infraorbitario, a veces, porque es inconstante, da el nervio dentario medio. Y en el conducto infraorbitario, antes de seguir por el agujero, da el nervio dentario anterior. El nervio dentario anterior me va a dar inervación siempre termoalgésica de las raíces dentarias, incisivo, la medial y lateral, canino, primer y segundo premolar. Forma los plexos dentarios. Cuando el nervio infraorbitario sale por el agujero infraorbitario, se divide en 4 ramitas. Una rama ascendente que da inervación sensitiva a la piel del párpado inferior. Una rama descendente que inerva la piel del labio superior. Una rama medial que va a la piel de la base de la nariz. Y una ramita lateral que va a la región geniana, por arriba de la comisura labial. Ese es el nervio infraorbitario, rama del maxilar. Son todas inervaciones de tipo sensitivas puras. Ahora, la segunda rama que da el nervio maxilar es su rama terminal, que la llamamos nervio efenopalatino. Vamos a ver el efenopalatino. Ahí está. Este nervio efenopalatino es rama terminal. El efenopalatino tiene 2 tipos de inervación, de tipo sensitiva y secretoria. ¿Por qué? Porque en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, el nervio maxilar superior se encuentra con el ganglio efenopalatino. Es un ganglio parasimpático, el cual la aferencia viene a través del nervio vidiano. El vidiano es la anastomosis del nervio petroso superficial del facial con el plexo pericarotídeo simpático. Y entonces a través del nervio vidiano y el ganglio efenopalatino, que traen información del núcleo lácrimo-muco-nasal del tronco encefálico, el nervio efenopalatino da 2 tipos de inervación. Se introduce a las fosas nasales y va a dar los nervios palatinos anteriores o nervio nasopalatino, que da inervación sensitiva a la mucosa del paladar duro. Da los nervios nasales posteriores, estos dan inervación secretoria, parasimpática a la mucosa de las fosas nasales. Da los nervios palatinos posteriores, que se introducen en la cavidad bucal por los conductos palatinos, y da inervación, ahora secretoria parasimpática, a la mucosa del paladar duro y a la mucosa del paladar blando junto con el glosofaríngeo. Eso hace el nervio efenopalatino. Es sensitivo, pero también es secretorio de moco de las fosas nasales y del paladar duro y el paladar blando. Muy bien, ya tengo la segunda rama del nervio trigémino. Vamos a la tercera rama, que es el nervio mandibular. Este sale del cráneo junto con la arteria meningia media, con la arteria meningia menor, por el agujero oval. Y cuando sale por el agujero oval, se introduce en un espacio topográfico llamado espacio interpterigoideo. Por ejemplo, el pterigoideo externo y pterigoideo interno de los masticadores profundos, y ahí voy a tener el nervio mandibular más la arteria maxilar interna y su primer segmento de las ramas. Apenas sale del agujero oval, se divide en 2 ramas terminales. Una que es exclusivamente motora, se llama tronco terminal anterior. Esta rama chiquitita se llama tronco terminal anterior.
que me va a dar inervación al temporal, al pterigoideo externo, al macetero, ayuda al buccinador también junto con el facial. Es para los músculos masticadores. Es el tronco terminal anterior. Y luego da el tronco terminal posterior, que es más grueso. El tronco terminal posterior es mixto, es motor y sensitivo. El tronco terminal posterior, en su cara interna, tiene adherido otro ganglio parasimpático que es el ganglio óptico. El ganglio óptico recibe información del nervio petroso profundo mayor del facial, que trae fibras del núcleo salival inferior para la secreción parotidia. Entonces, el tronco terminal posterior va a dar una ramita, una rama colateral, que se llama nervio aurículo temporal. El aurículo temporal tiene dos raíces, una raíz sensitiva propia del trigémino y una raíz vegetativa que viene del ganglio óptico. Entonces, como nervio aurículo temporal me inerva la piel de la región temporal superficial, la piel del trago de la oreja, eso es sensitivo, aurículo temporal, pero también me inerva la propiocepción de la articulación temporomandibular y me da estimulación secretoria a la glándula parótida. Ese es el rama colateral del gran tronco terminal posterior. Otra rama que da el tronco terminal posterior, vamos a ver acá, es el nervio del músculo del martillo. Se introduce dentro del oído medio, en el conducto del martillo, y me inerva el músculo. ¿Bien? Son las dos ramas, entonces, colaterales del tronco terminal posterior. Y como tronco va a dar dos ramas terminales. Una anterior, que es el nervio lingual, y una posterior, que es el nervio dentario inferior. El nervio lingual, como el lingual es sensitivo, punto. Como nervio lingual, se introduce la cavidad bucal en la región sublingual y da inervación sensitiva a la punta y al cuerpo de la lengua. Como nervio lingual hace eso. El tema es que al nervio lingual se le adhiere una colateral intrapetrosa del facial, acá está el facial, y esta ramita que es el nervio cuerda del tímpano. El cuerda del tímpano es una rama vegetativa, trae fibras del núcleo salival superior. Entonces, el cuerda del tímpano se le adosa, se le adhiere al nervio lingual y viajan los dos juntitos. Parece que es un solo nervio, pero en realidad son dos envueltos en el mismo perineuro. Entonces, ahora, como nervio lingual adosado al cuerda del tímpano, llega al ganglio submandibular y sublingual y da inervación secretoria a la glándula sublingual y sublingual. ¿El lingual es estimulante? No. El lingual junto con el cuerda del tímpano son estimulantes de la secreción salival submaxilar y sublingual. ¿Bien? Y la última rama es el nervio dentario. Este nervio dentario, en el espacio interpterigoideo, da una ramita que se llama nervio del miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Me terminan de inervar parte de los músculos supraioideos, el que forma el piso de la boca, miloioideo, y junto con el vientre anterior del digástrico desciende la articulación temporomandibular. Ahora sí, el nervio dentario inferior se va a introducir por el conducto dentario inferior, por detrás de la língula o espina de Spix, atraviesa todo el conducto dentario inferior, dando ramas, y lo vamos a ver mejor acá, dando ramas para toda la arcada dentaria inferior, y sale por el agujero mentoniano, ahora como nervio mentoniano. Da inervación sensitiva a la piel del labio inferior, a la piel de la región mentoniana y a la piel de la región geniana por abajo de la comisura labial. ¿Está? Eso es entonces trigémino. Las ramitas, cuáles son sensitivas, motoras, cómo recibe inervación vegetativa y cómo se distribuye, en este caso en forma sensitiva. Las ramas del oftálmico en verde, piel del vértex, piel de la región frontal, párpado superior, dorso y punta de nariz. En azul, las ramas del nervio maxilar superior, como infraorbitario, base de nariz, labio superior, región geniana alta. Y como nervio aurículo temporal,
región temporal y auricular, bien, el nervio transverso de la cara y las ramas del nervio mentoniano, labio inferior, piel del mentón, región genial. ¿Ok? Eso es trigémino. ¿Alguna pregunta con trigémino? No. Muy bien. Bueno, el sexto ya lo vimos cuando vimos oculomotores. Vamos al nervio facial. ¿Sí? También es un nervio mixto. En realidad mixto es sensitivo, es sensorial, es motor, es vegetativo, tiene de todo el facial. Hay muchos sus orígenes reales. Bien, origen real motor en el piso cuarto ventrículo, en el funículo teres. Origen real sensitivo y sensorial en el núcleo del fascículo solitario. Bien, salía por el surco protuberancial inferior en la fosita supraolivar y tenía un componente sensitivo vegetativo que es el nervio intermediario de Reisberg. Al facial le vamos a describir tres partes. Una parte en el peñasco, una parte fuera del peñasco y una parte desde el origen hasta el conducto auditivo interno. Entonces, cuando sale el tronco encefálico, el facial con su tronco motor más el intermediario de Reisberg y abajo el octavo par, vestíbulo nuclear, viajan juntos y se introducen en la primer parte del peñasco, que es el conducto auditivo interno. Dentro del peñasco, el facial tiene tres segmentos. Bien, si este fuese el eje mayor del peñasco, que es oblicuo, bien, el primer segmento del facial, que está acá, es perpendicular al eje mayor del peñasco. Primer segmento. El segundo segmento es paralelo al eje mayor del peñasco. Y el tercer segmento es vertical hasta salir por el agujero mastoideo, estilo mastoideo. Entonces, dentro del peñasco tengo tres segmentos. En el primer segmento, el nervio facial está dentro del conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Este primer segmento es perpendicular al eje mayor del peñasco. En este primer segmento, el facial viaja con el intermediario Reisberg hacia abajo, con el vestíbulo nuclear y con la arteria auditiva interna o arteria estatoacústica, que es la arteria rama de la cerebral posterior, que me va a irrigar todo el oído interno. Este primer segmento, dentro del conducto auditivo interno, llega hasta un ganglio que se llama ganglio geniculado. A ver, el tronco del facial es un tronco netamente motor. ¿Bien? Ahora, en el ganglio geniculado, en realidad, es donde se originan las ramas sensitivas y las ramas vegetativas. En realidad, nunca hay ganglios motores. El ganglio geniculado es un ganglio que es el que va a dar origen al intermediario de Reisberg, que es sensitivo y vegetativo. Entonces, mi primer segmento va del conducto auditivo interno al ganglio geniculado, pasando en el laberinto óseo entre la cóclea por dentro y por delante y el laberinto o vestíbulo por atrás y por fuera. Pasa bien en el medio de los dos. Bien. Hasta acá el tipo no da ninguna rama. En el ganglio geniculado da sus dos primeras ramas colaterales, que vamos a llamar ramas intrapetrosas, dentro del peñasco. Bien, las dos son los nervios petrosos superficial, mayor y menor. Dos finalidades vegetativas. Segundo segmento del facial, cambia de dirección. Ahora se encuentra la caja del tímpano, se encuentra el oído medio. En el segundo segmento del facial, ahí está el tímpano, esto es anterior, esta es la apófisis mastoides, este es el techo de la caja del tímpano, este es el piso. En el segundo segmento, el facial va pegado a la pared interna de la caja del tímpano, de adelante hacia atrás, y acá entra dentro del acueducto del facial, que está ubicado
por arriba del agujero de la ventana oval y la platina del estribo, y por abajo del conducto semicircular lateral. Pasa por el medio de los dos. Ese es el segundo segmento, no da ninguna rama. Cuando llega hacia atrás, vamos a hacerlo llegar hacia atrás, segundo segmento, dijimos, el acueducto del facial, es paralelo al eje mayor del peñasco. Cuando llega a la tercera porción, cambia de dirección, se hace vertical y ahora desciende por atrás de la caja del tímpano y por delante de la apófisis mastoides. Y el segmento descendente, que termina en el agujero estilomastoideo. El facial es el único par craneal que sale por un agujero distinto al que entra. Entra por conducto auditivo interno, sale por el agujero estilomastoideo. En este segundo segmento descendente, el facial va a dar dos ramas colaterales, siempre intrapetrosas. Una es el nervio del músculo del estribo. El músculo del martillo estaba inervado por el trigémino. En cambio, el músculo del estribo, que es el que frena la platina ante grandes movimientos, lo inerva el facial como colateral intrapetroso. Y la última colateral intrapetrosa, lo vemos, es el nervio cuerda del tímpano, que ingresa a la caja del tímpano por un orificio en la pared posterior, pasa entre la membrana del tímpano y el mango del martillo, y sale por un orificio anterior para luego unirse al nervio lingual del trigémino. El nervio cuerda del tímpano lleva las fibras preganglionares del núcleo salival superior para inervación de la glándula supramaxiliar y sublingual. ¿Ok? Esas son las colaterales intrapetrosas. Ahora, el facial luego sale por el agujero estilomastoideo. Y cuando sale, se introduce dentro de la región parotidia. Se introduce dentro de la glándula parótida. Y dentro de la glándula parótida, vamos a hacer una imagen por acá, recorre la parótida de atrás hacia adelante. Al recorrer la parótida, acá está cortadito, mirá, sale por el estilomastoideo. Al recorrer la parótida, que la parótida estaría ubicada bien aquí, el nervio facial divide quirúrgicamente la glándula parótida en dos lóbulos, ramas terminales. Un lóbulo superficial o lóbulo menor, un lóbulo profundo o lóbulo mayor. El nervio facial recorre de atrás hacia adelante del agujero estilomastoideo hasta el músculo macetero y ahí divide la parótida en dos lóbulos, lóbulo superficial y lóbulo profundo. Es una división quirúrgica. La glándula parótida no tiene lóbulos. El facial le hace como un surco en el medio. Bien. En este primer trayecto, el nervio facial va a dar dos ramas colaterales, llamadas colaterales extrapetrosas, que es el nervio auricular, que lo importante del nervio auricular es que me va a dar inervación sensitiva y termoalgésica a la piel de todo el conducto auditivo externo y a la cara externa de membrana del tímpano. Eso es importante. El trigémino me lo da acá adelante, el facial me lo da aquí atrás y el neumogástrico todo atrás, el hélix y el lóbulo. Bien, como nervio auricular, el facial me inerva toda la piel del conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano. Y la otra rama colateral que da el nervio facial es el nervio para el vientre posterior del digástrico. El digástrico es un músculo que tiene una doble inervación. El vientre posterior me inerva el facial, el vientre anterior el trigémino. ¿Bien? Bien. Dentro de la glándula parótida, el facial me va a dar dos ramas terminales. Una rama superior llamado nervio temporofacial, una rama inferior que es el nervio cérvico-facial.
temporofacial, cérvico-facial. Y decimos entonces que el nervio facial me inerva con esas dos ramas todos los músculos de la mímica. Si trazo una línea que va de la comisura labial al conducto auditivo externo, de esa línea para arriba, todos los músculos de la mímica están inervados por la rama temporofacial. De esta línea hacia abajo, todos inervados por la rama cérvico-facial. ¿Está? Sí. Bien, perfecto. Listo el nervio facial. Fácil. El octavo par lo vamos a ver con vía vestíbulo-coclear, no vamos a perder tiempo, porque como octavo par es muy cortito. Si bien se forma dentro del conducto auditivo interno, por medio de la rama vestibular y coclear, sale por el conducto auditivo interno junto con el intermediario, la arteria auditiva y el facial, y luego se introduce en el tronco encefálico dentro del surco buloprotuberancial, y ahí termina como un nervio facial. Una cagada, en realidad es como un nervio óptico y un nervio olfatorio. Se estudia con las vías de conducción. Vamos a los que están siempre juntos. 9, 10 y 11. Los tres tenían el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal. Tenían los tres el mismo origen real motor, que es el núcleo ambiguo. Tenían menos el 11, o sea, el 9 y el 10, el mismo origen real sensitivo, núcleo del fascículo solitario. Los tres salen por el mismo lugar, surco retroolivar. Los tres salen por el mismo agujero de base de cráneo, agujero esfenopalatino. No. Agujero rasgado posterior, perdón. No sé por qué me salió el esfenopalatino. No importa. El rasgado posterior. Pues suele pasar. Bien. Y después sí y después están en un primer momento en la región topográfica común, que es el espacio maxilofaringio, espacio retroestiloideo. O sea que mismo origen real, mismo origen aparente, mismo agujero de base de cráneo y misma región topográfica inicial, que es el espacio retroestiloideo. Y ahora lo vamos a ir dividiendo cada uno en forma diferente. Vamos con el noveno par, glosofaringio. Es un nervio mixto, bien, en la cual va a presentar varias ramas y algunas son muy importantes. Una primera rama importante es esta, que es el nervio carótico timpánico o nervio de Jacobson. El carótico timpánico es una rama sensitiva que se va a introducir por la cesura de Glasser y va a dar una rama para la carótida interna, y lo que va a censar esa rama es la presión que llega dentro del cerebro por la carótida interna, carótico timpánico. El nervio de Jacobson es un nervio que se va a distribuir por la submucosa del promontorio, la submucosa que está en la pared interna de la caja del tímpano, lo vamos a ver acá, ahí. Bien, entra el carótico timpánico y acá ve la ramita. Este carótico timpánico se distribuye por la mucosa de la caja del tímpano y lo que está censando es el contenido de dióxido de carbono de la caja del tímpano. ¿Por qué? Porque el carótico timpánico me va a dar una rama para la trompa, inervación sensitiva para la trompa de Eustaquio. Por lo tanto, cuando el carótico timpánico sensa que hay mucho dióxido de carbono, produce vasodilatación carotidia para que llegue más sangre y abre la trompa de Eustaquio por vía refleja y se refresca la caja del tímpano. Y a su vez da los nervios petroso profundo mayor, que junto con el petroso superficial mayor van a formar el nervio ovidiano. Esa es la primera rama del nervio glosofaringio. Muy importante, el carótico timpánico o Jacobson. Después va a dar un conjunto de ramas sensitivas llamadas nervios faringios. Estos nervios faringios se van a anastomosar junto con ramas faringias del décimo par y van a dar el plexo perifaringio. Este plexo perifaringio va a inervar a la mucosa de la faringe, dando inervación de tipo sensitiva refleja. Y hay algo importante que hace el nervio glosofaringio. Da inervación sensitiva refleja
en la mucosa del paladar blando, va a dar inervación sensitiva en la base de la lengua y en la celda amigdalina a través de un nervio llamado nervio tonsilar. ¿Qué tipo de inervación me da el glosofaringio? Inervación refleja. Cuando yo le pongo el bajalenguas y se produce el reflejo nauseoso, esa es inervación de tipo glosofaringia sensitiva. ¿Bien? Se inhibe en la deglución, porque en la deglución, como es un acto voluntario, las neuronas piramidales me inhiben el glosofaringio. Por eso puedo tragar sin tener náuseas. ¿Bien? Entonces, el nervio forma los plexos faringios, nervio tonsilar y el nervio lingual para la base de la lengua. Y las últimas ramas que dan van a ser ramas formadas por el nervio glosofaringio, el nervio neumogástrico y la cadena simpática cervical van a formar el plexo pericarotidio. ¿Bien? Este plexo pericarotidio me va a censar justamente la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y presión que hay en el glomus carotidio, en la carótida interna. La externa no me importa, la primitiva no me importa, sí me va a importar, como se ve acá, la carótida interna. ¿Bien? Es un varopresor, ¿bien? Y un quimioreceptor de la carótida interna. ¿Ok? Esto es el glosofaringio. Vamos al más larguito de todos, pero muy lindo. Lindo, qué cosa linda. Pueden haber, hay otras cosas lindas, pero lo que tenemos, que es el neumogástrico. ¿Bien? El neumogástrico es un par craneal que empieza en el cráneo y termina en la pelvis. Una locura lo que hace el neumogástrico. Le vamos a considerar tres segmentos. Un segmento cráneo-cervical, un segmento torácico y un segmento abdominal, porque supuestamente termina ahí. Ambos neumogástricos, derecho e izquierdo, van a tener algunas diferencias, no en sus ramas, sino en sus territorios de inervación. En los primeros segmentos son casi iguales. El neumogástrico, junto con el glosofaringio y el espinal, sale por el agujero, otra vez es lo mismo, bien, por el rasgado posterior. Y el neumogástrico, en el espacio maxilofaringio, en la región retroestiloidea, el neumogástrico se va a pegar a la carótida interna, a la carótida primitiva y a la yugular interna y forman el paquete básculo nervioso del cuello. El neumogástrico, hasta la base del cuello, viaja junto con la yugular interna, junto con la carótida interna y carótida primitiva, para formar el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Bien? En el cuello, el neumogástrico va a dar las siguientes ramas. Va a dar una rama auricular posterior que es sensitiva para la piel del hélix y el lóbulo de la oreja. Una cagada, pero inerva eso. ¿Bien? Me va a dar ramas para formar el plexo perifaringio. Y dentro de la rama del plexo perifaringio, el neumogástrico, muy importante, me inerva todos los músculos del velo del paladar. Todos los músculos del paladar blando están inervados por el neumogástrico. ¿Bien? Perfecto. Me da inervación después sensitiva a la faringe, sensitiva a la base de la lengua, de tipo refleja junto con el glosofaringio. Muy bien. ¿Qué otra rama importante va a dar en el cuello? En el cuello va a dar el nervio laringio superior. El nervio laringio superior es una rama, bien, que va a inervar dos cosas. Cuando el nervio laringio superior llega a la membrana tiroidea, se divide en dos ramas. Una rama interna, bien, que es laringio interno, de inervación sensitiva a toda la laringe. Y el nervio laringio externo, que inerva el músculo cricotiroideo, principal músculo tensor de las cuerdas vocales, y va a inervar también el constrictor inferior de la faringe. Porque si yo no contraigo la faringe abajo, se me viene adelante para tensar las cuerdas vocales. Entonces, el nervio laringio superior se divide en rama laringea interna, sensitiva para la laringe, y el nervio laringio externo, que es motor para el tensor de las cuerdas vocales, cricotiroideo.
y el constrictor inferior de la faringe. Que hay algo más importante. El constrictor inferior de la faringe, en su borde inferior, va a hipertrofiarse y va a formar el músculo cricoesofágico o esfínter esofágico superior. Bueno, también inervado por el neumogástrico, gracias al laringio superior. Estas son las ramitas colaterales que dan ambos neumogástricos, pero el neumogástrico derecho, solito él, da una rama más. El neumogástrico derecho, cuando llega a la base del cuello y se encuentra la arteria subclavia, da el nervio laringio inferior o recurrente. El recurrente derecho se origina en la base del cuello a nivel de la arteria subclavia, en contraposición al recurrente izquierdo, que se origina en el tórax, por delante, por atrás y por abajo de la porción horizontal del callado de la aorta. Bien, estos dos recurrentes, sabemos que el derecho nace en el cuello y el izquierdo en el tórax, van a ascender por el ángulo tráqueo-esofágico, que llaman recurrentes, y va a inervar todos los músculos de la laringe, menos el glicotiroideo, inervan todo el esófago cervical y la inervación sensitiva a la tráquea. A su vez, los recurrentes y los troncos del neumogástrico, si yo hago el dibujito siguiente, tengo tronco del neumogástrico, recurrente derecho en la parte alta, tronco del neumogástrico izquierdo, recurrente izquierdo en el callado de la aorta. De los neumogástricos, aquí arriba, en la parte alta del neumogástrico, en el asa del recurrente y en el tronco del neumogástrico por abajo del recurrente, otra rama colateral, que en realidad es neumogástrico, son los nervios cardíacos superior, medio e inferior. Estos nervios cardíacos traen inervación parasimpática del núcleo cardio-gastroneumoentérico y van a inervar dos cosas: los nódulos marcapasos primario y secundario y las coronarias para producir vasodilatación. Después vamos a ver que el simpático también hace lo mismo a través de los cardíacos, cadena simpática cervical, pero me generan taquicardia y vasoconstricción coronaria. Bien, todo eso hace el neumogástrico en la cabeza y el cuello, un montón para el neumogástrico. Ahora me meto en el tórax. En el tórax, el neumogástrico, ambos, se van a pegar al esófago y se van a abrir, y se llaman ahora plexos periesofágicos. O sea, el neumogástrico como tronquito, en el esófago es como que desaparecen, se abren sus ramas. Y gracias a la rotación gástrica, el neumogástrico izquierdo se reconstruye por delante del esófago y ahora se llama tronco vagal anterior. Y el neumogástrico derecho se reconstruye como tronco vagal posterior. Por supuesto que va a inervar acá, van a inervar al esófago, van a formar el plexo bronquial, que va a inervar de forma parasimpática a los bronquios, pulmón y pleura visceral en forma parasimpática. Va a inervar de forma parasimpática a los grandes vasos, forman los plexos vasculares de la vasa nervorum, haciendo vasodilatación. Y luego van a atravesar el diafragma junto con el esófago. Entonces, tronco vagal anterior viene del neumogástrico izquierdo, tronco vagal posterior al neumogástrico derecho. ¿Cómo termina? Termina de la siguiente manera. El neumogástrico izquierdo, que baja como tronco vagal anterior, va a formar él solito, junto con una rama del esplácnico menor de la cadena simpática, forman el plexo hepático. El neumogástrico izquierdo va a inervar esófago abdominal, curvatura menor del estómago, hígado, vías biliares
y cabeza del páncreas, solito. Eso no lo inerva el plexo solar, lo inerva el neumogástrico izquierdo, como tronco vagal anterior, más una rama simpática del esplácnico menor. El tronco vagal posterior, neumogástrico derecho, va a formar el plexo solar. Bien, vamos a verlo en el abdomen. Forma el plexo solar y llega a los ganglios semilunares. Y ahí va a formar la inervación de cuerpo y cola del páncreas, cara posterior del estómago, duodeno, yeyuno ilion, colon derecho. Hasta ahí como plexo solar. Más riñón, suprarrenal, uréteres, ovario, trompa, testículo, epidídimo. Por favor, los plexos gonadales. Pero aparte, el neumogástrico derecho sigue descendiendo. Va a formar el plexo mesentérico inferior y va a inervar todo el colon izquierdo y el tercio superior del recto. Sigue bajando y forma el plexo hipogástrico superior. Y al formar el plexo hipogástrico va a inervar todas las vísceras pelvianas por arriba del elevador del ano. Y ahí termina. Basta. Porque por abajo ya es plexo pudendo. Listo. Todo el quilombo que viene haciendo el neumogástrico. Bien. Me quedan dos pares, el 11º y el 12º par. El 11º par también sale junto con estos dos, también está el espacio retroestiloideo, y lo único que hace el 11º par, o nervio espinal, o accesorio, porque es accesorio al plexo cervical, él inerva solo dos músculos, trapecio y esternocleidomastoideo. Punto. Es todo lo que hace el 11º par, pero guarda, lo hace gracias a fibras anastomóticas que tiene con el plexo cervical. Entonces, por eso se llama nervio accesorio. Y por último, un par craneal exclusivamente motor, que es el el hipogloso. Antes se llamaba hipogloso mayor. Y decís, ¿cuál era el menor? El recurrente era el hipogloso menor, hace muchos años atrás, por eso se llamaba hipogloso mayor. Ahora somos solamente hipogloso. El hipogloso sale por el conducto condilio anterior. Y sale por un agujero distinto. En el tronco encefálico salía por el surco preolivar, ahora se mete por el conducto condilio anterior, pasa la brecha entre la carótida y la yugular y se va a meter en el espacio sublingual y se va a distribuir en forma motora en todos los músculos de la lengua. A ver, este pasaje lo hace del espacio retroestiloideo, después va al espacio preestiloideo, se introduce en la región paraamigdalina y la región paraamigdalina se introduce en la base de la lengua. Y ahí me da inervación a todos los músculos de la lengua, el hipogloso mayor. Pero además, el hipogloso da una ramita, antes de ingresar a la lengua, da una ramita, ahí viene el nervio, un momentito, ahí viene el nervio, da una ramita descendente. Esta ramita descendente, por fuera de la yugular interna, se anastomosa con una ramita también descendente que viene del primer nervio cervical, del plexo cervical. Y forman algo que se llama asa del hipogloso. El asa del hipogloso, o asa de Vieussens, asa quiere decir manija. Esa asa de Vieussens es la resultante de unir una ramita descendente del hipogloso mayor por fuera de la yugular interna, y una ramita descendente que viene del primer nervio cervical, del plexo cervical. ¿Para qué? Para inervar todos los músculos infraioideos. Esternocleidoideo, homoioideo, esternotiroideo y tiroideo. ¿Por qué un nervio que inerva la lengua al mismo tiempo inerva los infraioideos? Porque si los infraioideos no me mantienen el esqueleto ioideo firme, la lengua no se puede mover. Entonces el hipogloso, por un lado, me estabiliza el ioides y después mueve la lengua. ¿Comprendido, Dari? Sí, Mauri. ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, está perfecto? bien. ¿Lo entendiste? Sí, Bien, bárbaro. Bueno, entonces, clase que viene empezamos con tórax. ¿Te parece? Vamos a ver sí, sí, Mauricio. caja torácica y vamos a empezar después con mediastino, corazón y pulmón. ¿Bien? Si querés puede ser Ok. mañana más o menos a esta hora, a las 3. ¿Te parece? Sí, sí, no hay problema. Fantástico. Ahora termino de grabar la clase y te la paso. Te la mando. Listo, Mauricio. Bueno, muchas Escúchame. gracias.